Ok, bueno, entonces, con base en todo lo que ya hemos comentado, que se puede escuchar en Spotify, vamos a presentar ahora sí la sección de Claro. historia de una crisis, que no va a ser una crisis, no van a ser varias. Y Ok. prácticamente la sección va a consistir en, decías, poder explicar qué es una crisis, ¿no? Sí, bueno, las crisis son cosas que pasan muy seguido, más seguido de lo que la gente cree. Ok. Al menos las crisis económicas, que generalmente además suelen ser crisis financieras primero y luego se extienden hasta más aspectos de la vida. Una crisis, digo, puede ir acompañada de una crisis política, como veremos en el caso del 94, que es Ok. primero una crisis política, luego una crisis financiera y luego una crisis económica total, además. Sí, bueno, las crisis pueden venir de varios lados, pueden ser errores como muy particulares, pero sus causas y sus consecuencias pues, llegan a ser eh, pues mucho más extensas y mucho más complicadas además. Ok. Y en el caso de, bueno, esta serie vamos a abordar todas las crisis posibles, ¿no? De Ok. México y a nivel global. Y vaya que hay varios. Hay de dónde cortar, ¿no? Básicamente desde que el capitalismo existe funcionan las Sí. crisis. Y bueno, obviamente hubo en otros modelos otras crisis, pero ya sería irnos muy lejos Entonces sí. y con muchos otros factores. Pero Sí, vamos a abordar las de aquí, sí están ¿no? muy lejos. Sí. Va. Y entonces, en cuanto a nivel global, pero también a nivel nacional, Sí. y creo que podríamos empezar con la del 94. Sí, mi favorita Tiene además. 30 añitos. Sí, justo cumple 30 años. Estamos grabando en 2024 Ujú. para la gente que nos escucha en otros 30 años en el futuro, porque seguramente Van a ya, explicarlo de otra ajá, manera. buscarán información de qué estará pasando ¿Qué habrá pasado en el 2024? Ajá, ¿Y cómo se relacionaba el 94 en eso, totalmente, ¿no? y estamos celebrando 30 años, porque me parece una celebración, 30 años de un año caótico y espantoso, pero fascinante, como fue el 94. Comentábamos que 30 años del nacimiento del Unplugged de Nirvana, de Alejandra Guzmán y de Selena, del grunge de Selena. claro. 30 añitos de que sonó La Culebra. De que sonó la en culebra en aquel meeting en Lomas Taurinas, Tijuana. Y que no solo sonó La Culebra, sino sonó algo más. Sonaron dos golpes de bombo que resultaron ser balazos. Claro. Qué cosa más y retumbó el país porque prácticamente habían asesinado al candidato oficial, ¿no? Sí, a la presidencia y prácticamente pues, el presidente de México. Ajá. Para la época. Para la época de cómo funcionaba el PRI, pues sí, era básicamente ya el presidente, era un mero trámite el tema de la campaña. Pero bueno, antes de llegar de fondo a cómo fue el 94, creo que hay que irnos un poquito más atrás. A la precuela, ¿no? Ir a la precuela. Ir a esa precuela como la de Star Wars, ¿no? Que igual y no nos gusta tanto. Ir al episodio 1, 2 y 3 antes de llegar a Luke Skywalker. Ok. Que serían el 76. Que sí, puede ser el 76 un inicio interesante. O sea, creo que algo importante que hay que entender es como el contexto de lo que entendemos como neoliberalismo. Ajá. El mentado por el presidente y por muchas tantas otras personas. Que dicen que ya se acabó, pero que sigue estando ahí como un fantasma. Ahí sí, un fantasma que recorre a todo México, y el mundo, a todo Morena. Es el fantasma del neoliberalismo. Y sí, digo, creo que inicia en el 76 a nivel global, en el 82 revienta. Sí, digo, en México se puede rastrear el neoliberalismo en México desde mucho antes. Los años 30, ¿no? Sí, hay un muy buen libro de Eugenia Romero Sotelo, que me dio clases, por cierto, y que recomiendo ampliamente. Creo que está editado por el Fondo de Cultura Económica. Ese sí lo recomiendo muchísimo. Sobre los orígenes del neoliberalismo en México, pero sí, o sea, se puede rastrear desde mucho antes, desde el surgimiento del ITAM, cartas que tenían con los principales teóricos, las personas algunos de los fundadores del ITAM incluso. Pero bueno, no nos vayamos tan atrás. Yo creo que
En el 76 es el primer sí, síntoma. yo creo que a mediados de los 70 está bastante bien que lleguemos, ¿no? En los 70, digo, surgió como la espuma el monetarismo en su momento. Y bueno, nos afectó muchísimo en un sentido ideológico y en un sentido pues real. Las decisiones tomadas dentro del monetarismo y dentro de pues este entendimiento neoliberal sí llegaron a México. Algo que nos tenemos mucho aquí es creer que nuestros problemas solo son causados locales, por nosotros mismos, son locales y el presidente tiene absolutamente toda la culpa. Y por más que digan cosas muy estúpidas en público, como particularmente el presidente anterior a o el de López Portillo, ¿no? Sí, de lo que estamos hablando. Hay cada cosa que se dice y dices como este güey. El aforismo mexicano es presidencial, es rico, ¿no? De plano sí tenemos unas cosas. Defender el peso como un perro, hay que administrar la abundancia, la lavadora de dos patas. Había uno de Echeverría que era no vamos a crecer ni a decrecer, sino todo lo contrario. Exacto, sí. Ese es precioso. Que sería muy, muy ideal. México no es de derechas ni de izquierdas, sino todo lo contrario. Ese es precioso. Sí, claro. Que ya de plano. Haiga sido como haiga sido, si nos queremos irnos para acá. Haiga sido como haiga sido, eso también. Pero sí, más allá de los aforismos y de las desaciertos particulares que tienen nuestros políticos, la verdad que no es plenamente su culpa todas las catástrofes grandes que pasan en el país. Hay muchas cosas que son pues asuntos globales, ¿no? Digo, la pandemia no podemos culparlo por la pandemia. Claro. Se puede argumentar más por el manejo de cómo se hacen las cosas con una catástrofe global. Y bueno, López Portillo en particular, ya aterrizando un poquito más, le tocó una cosa llamada el choque Volcker. Okay. Pero antes de eso, lleguemos a... encontramos petróleo. Claro, en México se encuentra Cantarell. Se encuentra Cantarell en las costas del Golfo de México y bueno, nos volvimos locos básicamente, ¿no? Dijimos, vamos a administrar la abundancia, el presidente dijo así, y bueno, pues vamos a tener mucho dinero. Los precios del petróleo crecieron muchísimo por un tema la guerra de global. De Yom Kippur. Y bueno, tenemos petróleo y el petróleo está caro, así que pues ya le hicimos. El problema es que no fue así. Tiempo después, pues nos dimos cuenta de que iba a ser más complicado. En el 79, como les digo, hay un tema de... se suben las tasas de interés, algo que no estaba previsto, las tasas de interés hasta ese momento. No me voy a ahondar mucho en el tecnicismo porque eso lo abordaremos en otro momento. Por supuesto, pero digamos que es más caro endeudarse, así dejémoslo. Y tener deuda se vuelve muy caro. En general en México no estamos tan endeudados, pero cuando suben de golpe las tasas de interés se vuelve un problema el tema de irlo pagando. Una analogía creo que puede ser, el problema no es deberle a Coppel, es que te cobre, que llegue un güey y te cobre en tu puerta, ¿no? Y que diga, oye, ya... Es que no le has pagado a Coppel. No le has pagado a Coppel, o que te molesten en la mañana, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Ese es el verdadero problema con la deuda y los gobiernos no son la excepción. Okay. El problema, el tecnicismo, el problema no es la magnitud de la deuda, es el servicio de la deuda. Ok. Bueno, subieron las tasas de interés internacionales y nos afectó muchísimo. A pesar de que no tenemos tanta magnitud de deuda, se volvió muy complicado pagarlo. Y bueno, se tomaron ciertas medidas. Una de ellas fue pues estatizar la banca, que ahora todos los bancos se nacionalizan, es decir, son parte ahora del gobierno. Hay un título de un libro que se llama Cuando el Estado se hizo banquero. Y bueno, el gran artífice de eso fue un profesor que creo que ya no da clases en la Facultad de Economía, que es Carlos Tello. En su momento pues
Bueno, uno de los grandes, de las manos derechas de López Portillo, ¿no? Pero bueno, las cosas se complicaron mucho en 1982. El presidente dijo, no voy a devaluar nada, lo que mencionas, voy a defender al peso como un perro. Ajá. Porque esa es la alternativa, ¿no? Que también lo vamos a discutir en otro momento, qué hacer cuando hay inflación. Eso es bueno, sí. Ya hablaremos de la inflación, que es un gran tema. Pero, bueno, vamos a defender al peso como un perro. Pues intentó defenderlo, pero hubo 4 devaluaciones en un año y no sé cómo definir eso. Pero bueno, en los 80s, eso fue en el 82, las cosas se complicaron mucho, hubo una inflación horrible durante los 80s, no nada más en México, en toda América Latina y casi todo el mundo hubo una inflación muy fea. Luego llegó de la Madrid y pues un tipo bastante gris, la verdad. Y como que intentó hacer alguna que otra cosa, pero será recordado porque fue el inicio de lo que llamamos neoliberalismo. Lo neoliberal, entramos a una cosa que se llamaba el GATT, que es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Ahora se llama la Organización Mundial del Comercio. Y fue, me parece, 85-86, no tengo... Básicamente es abrirnos a la economía global, abrirnos al libre comercio un poquito más, con acuerdos como... no como un acuerdo comercial como el que luego tuvimos, ahorita voy a hablar de eso, que vamos para allá. Pero sí abrirnos como a unas reglas como universales de un tema de comercio internacional. Eso fue como el antecedente de lo que vendría después, que es nuestro pelón favorito de todos los mexicanos. Esa rata que te marcó la infancia. Esa rata que les marcó la infancia a muchos pobres mexicanos. No me refiero a un villano de las Tortugas Ninja. No. Al maestro de las Tortugas Ninja, ni Ratatouille, ni Pinky y Cerebro. Hay muchas ratas en la... No, esta sí es una ratota. Por supuesto es Carlos Salinas de Gortari, que llegó con una... en un momento pues complicado también, a finales de los 80s en México, pues ya se olía ese tema del cambio hacia la democracia. Recordemos que en el 89, por ejemplo, el tema del muro de Berlín, ya estaba el bloque soviético. Y en los 70s en Europa... Sí, la primavera de Praga, ¿no? Luego en las primaveras en Portugal, la guerra de la revolución de los claveles, muere Franco y entonces la democratización en China Mao también fallece. Y llega ahorita no recuerdo el nombre de este señor, pero abre la economía también. En el 78, de Deng Xiaoping. Bueno, en varios lados se estaban como abriendo cosas un poco más democrático, era como la sensación, celebrar la libertad, David Hasselhoff con el muro de Berlín. Ese es más o menos el contexto. Bueno, en México teníamos al cochino PRI, ¿no? Que era completamente absoluto y que si un presidente iba a salir, escogía a su sucesor, el llamado dedazo. Era, tal cual, el presidente vigente elegía a su sucesor y el presidente en ese momento, Miguel de la Madrid, escoge a Carlos Salinas de Gortari. El tema es que en ese contexto pues llega una posibilidad de alternancia, ¿no? Por primera vez la izquierda como que se organiza un poco. La izquierda dentro del PRI, y proponen a Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, que volvería a ser candidato. Pero bueno, termina ganando Salinas con una elección muy dudosa, por no decir que fue un fraude, que fue un cochino fraude bien cínico. Se cayó el sistema, ¿no? Se cayó el sistema. La gente en ese momento estaba viendo la transmisión de ¡ay, quién va a ganar! Igual y ahora sí gana una alternativa. El PRI ya lleva demasiados años gobernando. Y salió bajaron el switch. Más o menos así pasó. En ese momento no existía el INE o el IFE. Se hacía dentro de las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Así que, pues de repente, casualmente, un empleado del presidente, ¿quién lo diría, no? Favoreciendo a un partido en específico, aunque la ley no lo permita, pero
básicamente fue un robo, así de sencillo. Y bueno, Salinas llega al poder. Salinas, el perfil de Salinas es importante mencionarlo. Un tipo que primero estudió en la UNAM, lamentablemente compartimos alma mater, pero sí. No, de todo hay en la viña. Sí, en la viña del Señor hay de todo, y en la Facultad de Economía también. Claro. Sí, hay de todo y no todos somos así, una disculpita. Pero bueno, Salinas era un tipo pues acomodado, de una familia política. Su papá creo que fue también secretario de Estado en algún punto. Su hermano. Uno de sus tíos participó en el 68. Ajá. Sí, no, o sea, tenía un bagaje acá importante. El tipo pues, de toda la vida pues, era el servicio público, ¿no? Finalmente logró escalar hasta ser presidente. Y bueno, el tipo también estudió un doctorado en Harvard, en economía, lo cual, como pueden ver, pues no es garantía de nada estudiar un Claro, cuando hablamos de estar preparado. De estar preparado no tiene mucho que ver tampoco el tema de estudiar en Estados Unidos en particular. Pero bueno, Salinas pues es una especie de reformador, o creo que se ve a sí mismo así, como de vamos a abrir a México al mundo. O sea, si bien ya, como mencionaba de la Madrid, ya tenía Estamos en el GATT. Ya estábamos metidos en ciertas cosas, ya nos habíamos peleado con la OPEP, ya como que se veía que nos caían bien los gringos. Para dejarlo claro ya en papel, tuvo la osadía Salinas de proponer un tratado de libre comercio. Lo cual es quitar literalmente aranceles y quitar, arreglar el tema de la fayuca, prácticamente legalizándola, ¿no? Sí, en buena medida es legalizar varias cosas. Y prácticamente el grito de viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo, cómo no. Entonces, si quieres lo dejamos aquí, en este momento, para que se queden ahí como con las ganas. Bien. Llega Salinas al poder. Sí. Se hace el Tratado de Libre Comercio. Sí. Y esa es una de las causas o de los puntos que va a detonar. No, y que va a detonar todo, porque adivinen qué fecha entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio. El primer día de nuestro año favorito, 1994. En general, pues estábamos poniendo la mesa para llegar a un punto donde vamos a ser libres, así como nuestro querido Milei nos dice. Ajá, en Argentina. Viva la libertad, carajo, y vamos a llegar al primer mundo, nos va a arrastrar tal cual al desarrollo, aunque no queramos. Vamos a volver a ser potencia en 30 años. Vamos a ser potencia en 30 años, en medio sexenio. Sí, en medio sexenio. Nos va a arrastrar, aunque no queramos, al desarrollo. Vamos a ser modernos aún. Vamos a ser modernos, aunque no queramos, aunque nos aferremos a la miseria. Ajá. Y bueno, el 94 y en serio sí pasó. Para que se queden con esa idea, sí pasó o no pasó, vean el próximo episodio en su canal favorito.